Bienvenidos, vamos a iniciar juntos el tema número 2 de esta primera unidad dedicada a la introducción al derecho ambiental. Estuvimos viendo en el tema primero la importancia del derecho ambiental y el concepto que debemos tener nosotros del derecho ambiental. Como todo derecho, el derecho ambiental también es un conjunto de normas jurídicas que van a regular nuestra conducta. Pero en este caso en particular se va a regular en nuestro vínculo con el medio ambiente. Y en dos aspectos. El primero es el de controlar, supervisar, y el otro el de proteger y racionalizar, el de conservar, el de lograr sostenibilidad para nuestros recursos, que obviamente tenemos que explotarlos, porque de ellos depende también nuestra subsistencia. Pero esta explotación debe estar marcada por parámetros de conducta que aseguren la permanencia en el tiempo y la continuidad de los beneficios de este recurso. No solamente para usted o para mí, sino también para las generaciones que están por venir. Pensemos en los hijos, en los nietos, en los bisnietos, en los chornos, que van a depender de un mundo que nosotros vamos a dejar más sucio o más limpio, con más recursos o menos recursos, ¿no? Entonces eso nos debe siempre a nosotros inspirar ese compromiso. También dijimos que en ese aspecto el derecho ambiental tiene varias dimensiones, ¿no? Que esas dimensiones pueden ser normativas, stricto sensu, o pueden ser también morales, religiosas y sociales, ¿no? Y cada aspecto tiene también una dimensión especial que nos llega a la conclusión de que todo este tema, ¿no?, vinculado al tema de la conducta humana, tiene que llamarnos a un compromiso, que no todo compromiso va a ser obligado y presionado, sino que el mayor compromiso y el compromiso más efectivo es aquel que surge y nace de una persuasión, ¿no?, personal de la necesidad que tenemos. Eso comprendió el mundo, ¿no?, en la década, en épocas muy antiguas, y obviamente luego ya con los estados modernos se ha tenido que legalizar y formalizar. Este segundo tema está dedicado justamente a un pequeño repaso de la historia, no solamente respecto a los hechos ecológicos que llamaron la atención del mundo, sino también al origen de las normas y del derecho ambiental propiamente. ¿Cuáles fueron las primeras normas? ¿Cuándo fueron los primeros tratados? ¿Qué año fue que marcó un hito importante en el desarrollo de la legislación ambiental? Ese es el tema número 2, la historia del derecho ambiental, y está envuelto entre preguntitas justamente porque nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Leamos juntos esta diapositiva. Dice así: la norma jurídica hizo su aparición en las comunidades primitivas, donde por lo demás ocupó un lugar principal. En efecto, dentro de ellas había una idea muy clara sobre las relaciones de mutua dependencia que existen entre el hombre y la naturaleza, como lo ponen de manifiesto muchos testimonios. Bueno, claro, por supuesto, usted ya se dio cuenta y debe estar preguntándose un momento, profesora, a ver qué dijo. Las normas jurídicas ya estaban presentes en las civilizaciones, en las comunidades primitivas. Sí, claro, la norma jurídica para ellos, ¿no? Usted sabe que para nosotros la norma jurídica es una norma positiva, es una norma escrita, codificada, emitida pues por un gobierno o por una institución que esté facultado para ella, ¿no? Y que forma parte de toda una jerarquización, pirámide de Kelsen, ¿no? Donde la Constitución es la parte, la norma jurídica y más importante de jerarquía. Sin embargo, debemos recordar que la norma para los pueblos primitivos o las civilizaciones antiguas eran también la costumbre, ¿no? La norma jurídica no era necesariamente escrita, por el contrario, una norma consuetudinaria, una norma que partía del consenso, ¿no?, y del consuetudo de las comunidades. Y cuando nosotros hacemos un repaso y hay que recurrir y conversar, a sentarnos, tomar pues un tecito, una agüita con nuestros amigos antropólogos, arqueólogos, sociólogos, historiadores, todos ellos van a llegar a la conclusión desde que épocas muy antiguas, ¿no?, el ser humano y las civilizaciones estaban conectadas con el tema del medio ambiente, que incluso pasó al tema religioso, ¿no?, el panteísmo y el adorar a la naturaleza, a los apus, a los animales, y luego a los animales volver los dioses, el puma, ¿no?, la hermosura de un valle, por ejemplo, los nevados, ¿no?, el panteísmo, la observación de la naturaleza, ¿no?, llevó pues a lo que los religiosos cuando llegaron acá, cuando la Iglesia Católica de la Edad Media llegó aquí, llamaban pues hechicería, ¿no?, o llamaban pues idolatría, ¿no?, el hecho que existía en las religiones antiguas que encontraron acá.
En realidad, cuando hacemos un repaso y pensamos en lo que decían los cronistas, muchos de ellos como Ciesa de León o Bernabé Cobo, el mismo Guamán Poma de Ayala nos menciona a Tixi Viracocha como uno de los primeros dioses antiguos de estas tierras, de las civilizaciones antiguas de nuestra América. Y cuando se habla de Tixi Viracocha, por ejemplo, se lo habla como el hombre que podía hacer todo, ¿no? Tixi Viracocha era el creador. No había varios dioses, sino uno solo que había creado todo, ¿no? Es más bien en épocas ya tardías en las cuales el panteísmo y la adoración a la naturaleza alcanza mayor hegemonía, y es esa religión que es la que encuentran los españoles cuando llegaron acá, pues con esa idea inquisidora, ¿no? Con esa idea dominadora, con esa idea, pues, con esa religión, pues, católica de la Edad Media, ¿no? Entonces cuando llegan acá hay ese enfrentamiento allí, y obviamente tanto un lado como del otro les fue mal, ¿no? Porque el medio ambiente, como dicen los chicos, los jóvenes, fue el que pagó las consecuencias, ¿no? La explotación, ¿no? Del indio, del hombre por el hombre, la explotación y el aniquilamiento de los recursos naturales que teníamos, ya había empezado desde aquella época, y se quebró, ¿no? Esas normas consuetudinarias en algún momento. Ese compromiso que las civilizaciones y los señoríos tenían con la naturaleza se quiebra con la llegada de la modernidad de aquel tiempo. Y con ese deseo, pues, con ese pensamiento político colonialista, mercantilista, con lo cual llegan no los colonos, sino los conquistadores, ¿no? En esta parte del mundo. Bueno, y en otras partes también los colonos, ¿no? Los colonos la colonización moderna posterior que realizó, pues, Inglaterra, Francia, posterior a la portuguesa y a la española y a la inglesa, que fueron las que siempre han estado, pues, dominando. Recordemos que desde los primeros tiempos entonces ya muchos países tuvieron que entrar a tratados, como por ejemplo el que firmó Portugal con el Reino de España para dividirse la zona de Latinoamérica, ¿no? En Sudamérica, para ser más exacto, Brasil por un lado, ¿no? Y España por el otro. Allí, por ejemplo, a repartirse territorio, ¿qué se está repartiendo? Recursos naturales, ¿no? Recursos naturales. Sin embargo, no había, pues, una visión respecto al tema medioambiental. Se dividían territorios de corte político, con objetivos políticos, con objetivos territoriales, con objetivos de dominio y poder, y no había un tema medioambiental. Pero dentro de eso, escondido estaba el tema ambiental, porque al repartirse territorios se estaban repartiendo recursos naturales. Hoy en día sabemos que los territorios más ricos, por ejemplo el territorio del Perú, ¿qué iba a saber, pues, Vasco de Gama o el presidente Gamarra o Ramón Castilla, que acá teníamos el gas de Camisea, que ellos no conocían esas fuentes energéticas, ¿no? Hoy en día sí, el mundo moderno, el mundo contemporáneo, a través de la ciencia, la tecnología, los grandes descubrimientos científicos, ¿no? De las fuentes de energía, entonces nos permite a nosotros encontrarnos con una nueva forma de explotación de recursos naturales y con un inmenso y globalizado interés en estos recursos. Díganme si no se han producido guerras, invasiones, se han pateado tratados internacionales o de elusión de guerras simplemente por recursos naturales. No se han invadido países, incluso engañando a la comunidad internacional para poder aprovecharse de esos recursos naturales. No se hace eso todos los días. No estamos exagerando, ¿no? Es historia reciente, es historia contemporánea, es historia que usted ha vivido, que ha leído en los periódicos y en los noticiarios. Por eso yo le digo, ¿no?, que es importante recordar que el derecho ambiental, como derecho consuetudinario para muchos de nosotros, me incluyo, ya existe hace mucho tiempo, ¿no? Sea desde un punto de vista panteísta, o sea desde un punto de vista de mayordomía y administración, el ser humano siempre ha querido regular la conducta. Usted sabía, por ejemplo, que Tupac Yupanqui y su padre Pachacútec habían ordenado que tenía pena de muerte a aquellos que intervenían en las islas guaneras, evitando que las avecitas, ¿no?, que las avecitas tuvieran sus avecitas chiquitas, ¿ah? Y si las aves guaneras venían en determinadas épocas del año, entonces, ¿qué había ordenado Tupac Yupanqui y Pachacútec? Que si alguien se metía a matar a las aves o interfería en ese ciclo natural, merecía morir, imagínense, ¿no? ¿Y por qué? Porque para el imperio, la existencia de las islas guaneras en el sur del Perú y en el norte de Chile, y también costas de Bolivia, como sería, ¿no?, antes de la guerra del Salitre, era importantísimo, era fundamental. La economía inca era una economía agrícola, era la agricultura, la máxima expresión de esa economía, aparte de la minería, ¿no?, que no había llegado a una máxima expresión, era más bien ornamentalista y litúrgica, más que de negocio y de comercio y mercantilismo, como sí lo fue con los españoles.
Pero la agricultura sí era básico en el imperio, la agricultura era el sistema medular. Y de esta forma, entonces, el guano ya era conocido pues en época inca. El guano ya era sumamente explotado en época inca para el tema agrícola, para las tierras de los reyes, de los emperadores, ¿no? Como eran los incas, de la nobleza y del pueblo, organizado en ayllus, que hacía pues una perfecta sociedad que logró pues llegar a donde usted y yo ya conocemos y sabemos. Entonces, había unas normas y costumbres consuetudinarias que hacían respetar y que ya regulaban la conducta de la sociedad peruana o de la sociedad antigua de esas civilizaciones en aquel tiempo. Imagínense, en primer lugar hoy día ya no hay tanto guano, ¿no? Y estoy seguro que a pesar de todas las penas, ¿no? Los que matan vicuñitas, los que matan a animalitos, delfines, andan por ahí, ¿no? En impunidad, ¿no? Que venga un Tupac Yupanqui y que diga pena de muerte a los que maten delfines y lo hacen pasar como atún, ¿ah? ¿Qué les parece? Así a algunos les gusta el atún, ¿no? Rico el atún, come, pero quizás si es atún, de repente es delfín, ¿no? Pues yo tengo amigos, por ejemplo, que ya no compran atún, ¿no? Y yo le digo, ¿pero por qué si el atún? No, es que tú sabes que es atún, tú no sabes que es el atún, de repente son delfines, así que no vamos a comer hasta que no haya garantía y fiscalización. Interesante, ¿no? Interesante. No estoy hablando en contra de las empresas de atún, por favor no me vayan a demandar, ¿ya? Estoy mencionando un hecho que ya está ocurriendo. Bueno, pero ya posteriormente el mundo se da cuenta que se necesita proteger el tema ambiental. Y realmente la gran revolución respecto al tema ambiental comienza a aparecer por la preocupación de los territorios. Ya en los años 30, por ejemplo, a principios del siglo XX, hay una notable preocupación en los territorios, ¿no? Los países colonialistas o neocolonialistas de la época, antes de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, en que el colonialismo, ¿no? Moderno, contemporáneo, pues era el modelaje económico del mundo. Ellos se dan cuenta de la necesidad de preservar espacios, grandes espacios. En esta etapa se suscriben acuerdos, tratados, de corte regional, por supuesto, no había Naciones Unidas, no había Sociedad de Naciones, pero que estaban referidos a problemas concretos. Por ejemplo, se les puede agrupar en aquellos acuerdos que crean sistemas regionales para preservar la fauna y la flora en su estado natural y que promueven la creación de áreas naturales. El 19 de mayo del año 1900, por ejemplo, se reúne la Convención Africana para la Preservación de Animales, Aves y Peces de la Vida Silvestre y se ratifica por Alemania, España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Bueno, ¿por qué estos países, no? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué España? ¿Por qué Francia, Italia, Portugal y Reino Unido? Y faltó quizá Holanda y hasta quizá Austria-Hungría, ¿no? Es que estos países en ese año, ¿no? En el año 1900, eran los más grandes países neocolonialistas. Inglaterra, por ejemplo, con sus protectorados por todo el mundo, España, con algunas colonias todavía existentes, ¿no? En alguna parte del mundo, ya con las colonias, pues, 70, 60, 80 años independizadas de América Latina, ¿no? Ya no era un gran poderío. Alemania, Francia, Italia, todos estos países tenían pues en el África, ¿no? Colonias, ¿no? Muchos, usted va a todos hablan africano, el idioma africano no existe, pero va a haber gente que habla inglés, francés, portugués, ¿no? Hasta idioma italiano, ¿no? Idioma italiano hablan ahí en África, porque han sido pues colonias que han dependido. Pero estos países se dieron cuenta que era necesario proteger la flora y la fauna y miran a sus ojos con área protectora, con un sentimiento tutelar. Pero obviamente no es definitivo estos asuntos, ¿no? En el año 1902, por ejemplo, el 19 de marzo, se firma un acuerdo para la protección de las aves útiles para la agricultura, ¿no? Eso se firma en París, en Francia, ¿no? El 19 de marzo, y ahí sí participa pues el Imperio Austrohúngaro con el nombre de Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Alemania, Hungría, participa también Holanda, que obviamente tenía muchas colonias, y participa Suiza, España, Polonia y Portugal. Sí, Portugal tenía muchas colonias en África, no lo quepa duda, ¿no? De esta forma entonces, estos países en el año 1902 acuerdan proteger a las aves útiles para la agricultura. Fíjese de qué épocas estamos hablando, ni siquiera había la primera Guerra Mundial. Sin embargo, la llegada de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Despierta una gran preocupación en el mundo por la contaminación de las bombas, el gas, de la tierra, y pasado ya unos 10, 15 años, más o menos por el año 1930, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entonces el mundo nuevamente comienza a preocuparse. Además,
Luego de la Primera Guerra Mundial se crea un espacio internacional y político donde se puede tratar estos temas. Ya no necesitamos que los ultracolonialistas se reúnan, los grandes señores del mundo se reúnan, sino luego de la Primera Guerra Mundial se crea la Sociedad de Naciones, ¿no? La Sociedad de Naciones, que es un espacio, un foro internacional, que si bien es cierto no tenía pues un sistema jurídico internacional que evitara, y de hecho no evitó la Segunda Guerra Mundial, sí permitió un espacio, ¿no?, de abierto foro donde los países pudieran venir. Se crea el Tribunal de la Haya, por ejemplo, que más tarde iba a tener una importancia tremenda respecto a los juicios y temas ambientales, y que lo tiene hasta el día de hoy, ¿no? El Perú, por ejemplo, está en un proceso de limitación territorial en el sentido del mar, de límites marítimos con Chile, así como estuvo Colombia y Costa Rica, y que obviamente estamos en espera, ¿no?, de que sea una solución. Y que obviamente al repartirnos un mar, ¿no?, o al establecer un límite en un mar, nos estamos repartiendo también recursos naturales, lo vuelvo a decir, en este caso recursos marítimos. Bien, en el año 1931, por ejemplo, el 24 de septiembre, se reúnen los países del mundo y firman en Ginebra el Tratado Ballenero Internacional. ¿Quién no leyó la novela Moby Dick? ¿No? La novela Moby Dick, y en aquella época pues el tema ballenero era un tema pues que estaba muy en boga, ¿no? Y en el año 1931 entonces se firma un tratado ballenero internacional que va a establecer, entre otras cosas, ciertos parámetros y reglamentos para esta actividad económica mundial. Recordemos que ya en el año 1868 se realizó una convención para regular la navegación del río Rin. Se firmó en Mannheim, ¿no?, por el Reino Unido, Suiza, Holanda, Alemania, Francia y Bélgica. Entonces, no solamente desde el siglo XX, sino desde fines del siglo XIX, ya había una preocupación natural, ¿no?, respecto al tema del medio ambiente, por la necesidad comercial, por la necesidad de la actividad económica colonialista, no tanto por una necesidad de protección ecológica. Sin embargo, ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y obviamente con la aparición de la bomba atómica, la contaminación radioactiva, el inicio de la Guerra Fría, con la posibilidad de que todo el medio ambiente como nosotros lo conocemos pueda ser destruido en cuestión de minutos u horas, ¿no? Entonces obviamente el mundo da de frente a un nuevo aspecto en este tema, ¿no? Es así que en el año 1945 se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se realizó pues en el año 1972. Desde el año 45 ya había habido reuniones que terminaron en la Gran Convención de Estocolmo. La reunión de Estocolmo del año 1972 es consecuencia, ¿no?, de estos aspectos de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo de la aparición de un movimiento verde, de una preocupación sana respecto a la ecología, que surge pues con la publicación del libro en el año 1962, un libro que fue escrito entre 1960 y 1962 por Rachel Carson, ¿no? Este libro llevaba por título La Primavera Silenciosa. Y Rachel Carson en este libro denuncia, ¿no?, los efectos de un insecticida tan conocido por nosotros. Bueno, creo que por esta generación ya no, pero sí por mi generación la llegamos a usar todavía de chiquititos. Usted recuerda esos, ¿no?, que se hacía, ¿verdad?, ¿no? Con su, ¿no?, unos chiquetes con su potecito. ¿Cómo se llamaba? DDT, ¿no? El DDT. El DDT, por ejemplo, que es usado en los grandes por la agricultura en masa, ¿no?, y que servía para matar los insectos y las plagas de las plantas, no contaminaba la tierra y contaminaba la misma planta. Y entonces uno agarraba y comía de eso, ¿no?, y estaba comiendo pues el insecticida. Y eso traía consecuencias a la salud del ser humano, ¿no?, y acortaba, en fin. Eso fue denunciado en el libro La Primavera Silenciosa por Rachel Carson, una mujer, una científica, ¿no?, muy reconocida. A partir de ella y de su temprana muerte surge entonces el tema de la preocupación por la ecología, pero ya más avasalladora, más preocupante, ¿no? Entonces obviamente los países que ya tenían cierta legislación e invocando aquellos acuerdos que, como repito una vez más, eran acuerdos vinculados al medio ambiental,
al tema ambiental, pero no por una preocupación del tema ambiental, sino por otros temas, ¿no? Preocupados por territorio, política, ponderación, geopolítica, preocupados por recursos naturales, riquezas, ¿no? Mercantilismo, pues, neocolonialismo y capitalismo recién surgido de esa época, ¿no? Entonces, por eso se firmó los tratados. Pero a partir del año 1962, con la publicación de esta revista, el movimiento verde en el mundo entero, ¿no? Los jóvenes en los años 60, épocas románticas, iban a Alaska, ¿no? A vivir para alejarse de la contaminación del mundo de hoy, ¿no? O a Groenlandia, se iban a colonizar. Imagínense. Es que todos estos elementos se unen para lograr que las Naciones Unidas en el año 1972 pueda convocar la Conferencia de Estocolmo, que llevó por título, ¿no? Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Humano. En esta etapa se inicia entonces la constitución de grandes organizaciones internacionales de carácter universal y la creación de los llamados sistemas regionales y subregionales de rango internacional respecto al medio ambiente. Dos hechos importantes son los que marcan los hitos al terminar la conferencia de Estocolmo. Primero, se firma en Estocolmo la primera convención global moderna, porque hemos mencionado algunas, ¿no? Muy antiguas, para la conservación integral de la naturaleza. Esto se llama la Convención Ramsar. La Convención Ramsar tiene, entre otros aspectos también, ¿no? El tema de los humedales en el mundo. Los humedales en los cuales los pantanos de Villa, de acá de Chorrillos, de la ciudad de Lima, forman parte también y están en la nomenclatura Ramsar como hitos importantes en la migración de las aves a través del globo y del terráqueo. Para las aves no hay Perú, Bolivia, no hay límites, no hay fronteras, ¿no? Ellos no sacan visa, no pasan por aduanas, ¿no? Ellos vuelan nomás y donde encuentran su humedal, ahí van a descansar, ¿no? Pero si ese humedal ya no existe, si usted lo seca, llegan ahí y es como si usted lo mandara a un desierto de 80.000 hectáreas y le dicen de acá a media hora hay un pozo de agua, a otra media hora hay otro pozo de agua, ¿no? Y usted va de media hora y no encuentra ningún pozo de agua, ¿no? Al final lo que vamos a encontrar de usted más bien es un montón de huesos porque usted se va a morir ahí en el desierto. Eso le pasa a las avecitas también. Entonces se da cuenta de lo importante, entonces se crean las convenciones Ramsar que van a proteger los humedales. Eso es muy bueno. Otra cosa, la reunión de Estocolmo, ¿no? Afianza la doctrina y el pensamiento ambiental, surgido del pensamiento ecológico, del pensamiento ecologista. Se observa que las acciones internacionales tienen y deben tratar de armonizar la economía con protección de especies y ecosistemas. Entonces, en Estocolmo, el mundo se da cuenta que hay un vínculo estrecho entre el ecosistema, entre el medio ambiente, entre los recursos naturales y en el sistema económico que nosotros estamos aceptando, o que nuestro sistema económico que hemos adoptado. Si nuestro sistema económico va a ser un sistema basado en algún recurso natural, y el Perú tiene mucha experiencia, ¿no? Nuestra economía era una economía salitrera en algún tiempo, en otro tiempo era una economía aguanera, en otro tiempo era una economía cauchera, y ahora, y en otro tiempo, en los años 50, la guerra con Corea, en la época de Manuel Odría, también estaba en la época de la minería, ¿no? Y realmente el Perú tiene una economía minera. Actualmente tenemos una economía minera. Imagínese usted si alguien tronara, alguna divinidad tronara los dedos y desapareciera todo el oro y toda la plata y todo el cobre del Perú. ¿Qué haríamos? Preocupante, ¿verdad? Entonces, el sistema económico que tengamos y la riqueza que tengamos está vinculado al hecho de la naturaleza. En Estocolmo el mundo se dio cuenta. Entonces, los acuerdos deben dirigirse a soluciones globalizadoras. Ellos son el principal instrumento de las políticas ambientales. Ahora, a partir del año 1972, ¿no? Ya para ser más exacto, el 19 de septiembre, en la Asamblea General de Estocolmo, en su 27º periodo de sesiones, se aprueba una serie de resoluciones sobre el medio ambiente en los siguientes temas. Por ejemplo, se aprueba una cooperación entre los estados en el campo del medio ambiente. Segundo, hay una responsabilidad ambiental de los estados. Tercero, se crea el famoso programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en sus siglas en English, en NUMA, ¿no? Los PNUMA, ¿no? O NUMA, para nosotros, es importantísimo, porque a partir de la creación de estos programas se crean, ¿no? A su vez subprogramas o actividades dedicados a los países para que los países miembros de las Naciones Unidas puedan acogerse, ¿no? A esto. A partir de los NUMA y del año 72 se perfila entonces una gran preocupación. Yo recuerdo de niño, ¿no? Cuando en los periódicos y en las revistas
y en todos los diarios aparecía pues Río, Eco 92. ¿Usted se acuerda? Eco 92, donde ya un anciano, Jacques Cousteau, este gran oceanógrafo francés, ¿no?, salió al frente a decir que tenemos que iniciar y conservar el mundo hoy. Bueno, 92, 2002, ¿no?, 2012, ya son 20 años, 21 años, y seguimos en ese llamado de ese gran hombre, este oceanógrafo, Jacques Cousteau. Efectivamente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, es decir, Río 92 o Eco 92, marca pues una preocupación ya globalizada respecto al tema ambiental. Nosotros los peruanos, ya desde el año 1979, respetando los acuerdos de Estocolmo y la preocupación mundial sobre el medio ambiente, ya habíamos puesto en nuestra Constitución que todos los seres humanos tenemos, y la persona, tenemos el derecho de vivir en un medio ambiente sano. A partir de Río de Janeiro del año 92 comienza a haber una abrumadora, ¿no?, participación del mundo, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones que tratan de empujar a sus gobiernos a comprometerse cada día más sobre el tema medioambiental. Obviamente aquí hay una gran confrontación porque muchos países están dedicados y dependen de su economía de la industrialización y de la explotación de ciertos recursos naturales, pero se necesita pues a nivel internacional y también nacional poner reglas y poner altos, ¿no?, en algunos abusos que se están cometiendo. Los orígenes de la conferencia de Eco 92, por ejemplo, se pueden encontrar en el informe Brundtland. El informe Brundtland es un informe remitido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la cual se acogía el informe y se aceptó convocar a una conferencia mundial urgente sobre el ambiente y desarrollo para el año 1992. Allí todos los países y el Perú en primer plano, ¿no?, participan de esta conferencia. En el Perú el derecho ambiental es una disciplina relativamente novedosa. Aunque existe un creciente interés por conocer sus reales alcances y aplicaciones, en el Perú podemos identificar, ¿no?, la Comisión Nacional de las Naciones Unidas, Comisiones de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que forma parte hoy día del MINAN. Y el Perú, respondiendo a sus acuerdos de Estocolmo, respondiendo a los acuerdos de ECO 92 y a la exigencia en los tratados de libre comercio de estos temas, creamos el Ministerio del Ambiente, el MINAN. Y antes del MINAN teníamos el CONAN, la Comisión Nacional del Ambiente, que si bien no tenía facultades fiscalizadoras muy poderosas, esto ha sido cambiado ahora por el MINAN. El MINAN, entonces, es el que lidera el Sistema Nacional de Gestión Ambiental que existe actualmente en nuestro país. Bueno, que se está implementando en sus 3 niveles de gobierno, local, regional y nacional. De esta forma, entonces, nuestro país se pone a la vanguardia de una posibilidad defensora del medio ambiente. La aceptación del sistema capitalista por nuestra parte en la década de los 90 nos ha llamado a un nuevo compromiso. Al no depender ya directamente de la explotación de los recursos naturales del Estado, sino más bien del sector privado, eso nos ha obligado a crear organismos supervisores, que muchas veces no actúan ni con la prontitud ni con la eficacia que los pobladores y nosotros los ciudadanos quisiéramos, lo cual en muchas ocasiones nos ha traído a la pregunta si ha sido bien, ¿no?, el privatizar nuestros recursos naturales o si debiera el Estado explotarlos directamente. Este es un tema político muy amplio de tratar. Pero ha sido la ley 28.611, la Ley General del Ambiente, que se cuenta actualmente, ¿no?, vigente en nuestro país, la que crea un sistema nacional de gestión ambiental y que promueve a partir de ese sistema la supervisión y la fiscalización de la explotación de nuestros recursos naturales, la conducta también de los empresarios privados, los empresarios también del Estado, que participan en la explotación de recursos naturales. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la Ley General del Ambiente están vinculados estrechamente en su origen y formación, y las demás leyes que emitan los sectores como salud, agricultura, energía y minas, el Ministerio del Ambiente propiamente dicho, entre otros, serán el complemento de todo este bagaje, ¿no?, de derecho ambiental y legislación ambiental. Bueno, hasta aquí llegamos en este segundo tema, el tiempo no da para más. Espero que me acompañes en el tema que viene, para así seguir avanzando en esos estudios tan interesantes del derecho ambiental.
Bienvenidos, vamos a iniciar juntos el tema número 2 de esta primera unidad dedicada a la introducción al derecho ambiental. Estuvimos viendo en el tema primero la importancia del derecho ambiental y el concepto que debemos tener nosotros del derecho ambiental. Como todo derecho, el derecho ambiental también es un conjunto de normas jurídicas que van a regular nuestra conducta. Pero en este caso en particular se va a regular en nuestro vínculo con el medio ambiente. Y en dos aspectos. El primero es el de controlar, supervisar, y el otro el de proteger y racionalizar, el de conservar, el de lograr sostenibilidad para nuestros recursos, que obviamente tenemos que explotarlos, porque de ellos depende también nuestra subsistencia. Pero esta explotación debe estar marcada por parámetros de conducta que aseguren la permanencia en el tiempo y la continuidad de los beneficios de este recurso. No solamente para usted o para mí, sino también para las generaciones que están por venir. Pensemos en los hijos, en los nietos, en los bisnietos, en los chornos, que van a depender de un mundo que nosotros vamos a dejar más sucio o más limpio. Coca hizo su aparición en las comunidades primitivas, donde por lo demás ocupó un lugar principal. En efecto, dentro de ellas había una idea muy clara sobre las relaciones de mutua dependencia que existen entre el hombre y la naturaleza, como lo ponen de manifiesto muchos testimonios. Bueno, claro, por supuesto, usted ya se dio cuenta y debe estar preguntándose un momento, profesor, a ver qué dijo. Las normas jurídicas ya estaban presentes en las civilizaciones, en las comunidades primitivas. Sí, claro, la norma jurídica para ellos, ¿no? Usted sabe que para nosotros la norma jurídica es una norma positiva, es una norma escrita, codificada, emitida pues por un gobierno o por una institución que esté facultado para ella, más recursos o menos recursos, ¿no? Entonces eso nos debe siempre a nosotros inspirar ese compromiso. También dijimos que en ese aspecto el derecho ambiental tiene varias dimensiones, ¿no? Que esas dimensiones pueden ser normativas, stricto sensu, o pueden ser también morales, religiosas y sociales, ¿no? Y cada aspecto tiene también una dimensión especial que nos lleva a la conclusión de que todo este tema, ¿no?, vinculado al tema de la conducta humana, tiene que llamarnos a un compromiso, que no todo compromiso va a ser obligado y presionado, sino que el mayor compromiso y el compromiso más efectivo es aquel que surge y nace de una persuasión, ¿no?, personal de la necesidad que tenemos. Eso comprendió el mundo, ¿no?, en la década, en épocas muy antiguas, y obviamente luego ya con los estados modernos se ha tenido que legalizar y formalizar. Este segundo tema está dedicado justamente a un pequeño repaso de la historia, no solamente respecto a los hechos ecológicos que llamaron la atención del mundo, sino también al origen de las normas y del derecho ambiental propiamente. ¿Cuáles fueron las primeras normas? ¿Cuándo fueron los primeros tratados? ¿Qué año fue que marcó un hito importante en el desarrollo de la legislación ambiental? Ese es el tema número 2, la historia del derecho ambiental, y está envuelto entre preguntitas justamente porque nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Leamos juntos esta diapositiva. Dice así: la norma jurídica